Te lo avanzábamos antes, en nuestro foro de inversión vamos a buscar oportunidades y lo vamos a hacer hoy con motivo de ese Día Mundial de las Ciudades. Se celebra mañana viernes, 31 de octubre, y vamos a analizar cómo la urbanización, cómo la innovación tecnológica, cómo todo lo que hay detrás de las nuevas ciudades está transformando la vida urbana y cómo podemos llevarlo al ámbito de la inversión. Lo vamos a hacer con Pictet y con su fondo Pictet Smart City, que invierte en empresas que participan en estas áreas clave, 3 áreas clave: construir la ciudad, gestionarla y vivir en ella. Gonzalo Rengifo, director general de Pictet Asset Management en Iberia y LATAM. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, Rubén. Encantado de saludarte, encantado de verte, que recuerdo que pueden también vernos y seguir nuestra emisión en directo a través de nuestro canal de YouTube. Cuando hablamos de invertir en una Smart City o todo lo relacionado con una Smart City, si alguien nos preguntara, Gonzalo, ¿de qué estaríamos hablando y cómo se puede traducir en oportunidad para los inversores? Bueno, es un tema absolutamente apasionante, Rubén, porque en las ciudades, yo creo que todo el mundo sabemos, no son datos que a lo mejor a la gente le sorprende, ¿no? Pero que las ciudades solo ocupen el 3% de la superficie de este planeta, pero que de alguna forma alberguen en estos momentos casi el 55% de la población mundial. Que dentro de las ciudades supongan el 80% de la riqueza mundial, del PIB mundial. 80%. Y luego, además, estamos viendo que, además, las ciudades suponen casi el 70% de las emisiones de CO2. Fíjate qué cifras. Y luego, si miramos un poco hacia adelante, en el año 2050 esperamos que la población mundial lleguemos casi a un nivel del 70%. Es decir, que lo que es vivir en las ciudades, lo que es gestionar una ciudad, todo lo que conlleva la ciudad en sí mismo como ente, es una megatendencia, vamos a decir, estructural. Es decir, hacia dónde vamos, de dónde venimos, ¿no? Y vemos que clarísimamente, como bien decías tú, invertir en lo que es ciudad, en lo que es la ciudad en sí mismo, en lo que son sus infraestructuras, en todo lo que es la calidad de vida en esas ciudades, de todo, tiene un montón de oportunidades de inversión y hay un montón de, vamos a decir, de sectores e industrias que participan, ¿no? Con lo cual yo creo que sí es verdad que si hay algún inversor que mire algún tema de una tendencia estructural o una megatendencia que podemos llamar, el tema de invertir en ciudades es un tema muy claro, ¿no? Pero quizá a lo mejor podríamos ir un poco desgranando, ¿no? En qué estamos invirtiendo, claro. O qué se invierte cuando hablamos de invertir en una ciudad, que es un tema como un concepto un poquito etéreo, ¿no? Sí. Es además una megatendencia en auge, ese crecimiento que estamos viendo en casi cualquier país del mundo de las ciudades. Cómo están creciendo, cómo están cambiando, cómo están innovando. Y vamos a centrarlo un poco, como decías, Gonzalo, en qué invertimos, cómo llevamos esto sobre el terreno. Bueno, para eso presento, si te parece, y vamos desarrollando ese Pictet Smart City, que nos puedes contar en qué se centra y nos puede servir como apoyo y como ejemplo de esas áreas en las que se puede invertir. ¿En qué os centráis? ¿En qué áreas y cómo elegís y en función de qué elegís en lo que vais a invertir? Bueno, pues realmente, primero, es un fondo global, es decir, que buscamos oportunidades a nivel global, tanto en países desarrollados como países emergentes. Pero si yo tuviera que de alguna forma desgranar un poco en qué invertimos en todo lo que es desarrollo urbano, todo lo que son incluso soluciones financieras, de lo que es financiar no solamente la parte de inmobiliaria de vivienda, sino también todo el tema de desarrollo industrial, todo el tema de lo que es infraestructura digital. Ese es un tema absolutamente apasionante. Entramos ahí, Rubén, como bien sabes, ya entra de lleno todo lo que es el tema de inteligencia artificial, ¿no? Pues bueno, hay ejemplos. Copenhague ya tiene un acuerdo con Google para ver todo el tema de la contaminación calle por calle, para hacer un seguimiento. Barcelona aplica la inteligencia artificial para todo el tema del consumo eficiente del agua. Y hay muchísimos ejemplos, ¿no? De ciudades que ya están aplicando un montón de temas de inteligencia artificial para hacer que no solamente el tema de contaminación, sino también todo el tema de tráfico en las ciudades, que es un tema que es un problema, también se puede hacer de forma más eficiente, ¿no? Y luego, por supuesto, se invierte en todo el tema de infraestructuras, en todo el tema de movilidad, de transporte. Pero te diría que para darle un poquito de colorido a lo que estamos hablando, es decir, hay empresas, por ejemplo, como se llama, por ejemplo, que no lo conoce nadie, que se llama Prologix, que es todo el tema de infraestructuras de punto de vista de logística a nivel global, que está tanto en Europa como en Asia como en Estados Unidos, ¿no? Prologix, que lo conoce muy poca gente, pues es una compañía que capitaliza más que el BBVA. Hoy veíamos que el BBVA, ¿no? Capitalizaba por primera vez en su historia de 100.000 millones. Una compañía que estoy hablando yo es una compañía de infraestructuras
y de logística a nivel global, que capitaliza 110.000 millones. Digo, para que veamos un poco el nivel de compañías que están de alguna forma ligadas a esta inversión en las ciudades y realmente tienen pues una serie de números o de perspectivas como empresa muy, muy interesantes. Eso es un ejemplo. Otro ejemplo puede ser Equinix. Equinix es otra compañía americana, pero también con presencia global, que se dedica fundamentalmente a todo lo que es la infraestructura digital, infraestructura de datos, de data centers, ¿no? De centros de datos, ¿no? Desde el punto de vista a nivel global, ¿no? Con lo cual es otro ejemplo de compañías que podemos meter dentro del portafolio. O, por ejemplo, una que nos puede ser muy parecida, Idealista española, se llama Costar. Costar es la líder mundial, que está en Estados Unidos, también en Reino Unido, es el número 1 del mundo desde el punto de vista de todo lo que se llama para el tema de soluciones de vivienda, ¿no? Son ejemplos, ¿no? Pero realmente yo te diría que al final lo que permite el invertir en las ciudades es que una ciudad es un ente, como decía yo, muy completo. Es decir, estamos hablando de infraestructuras, estamos hablando de temas financieros, financiar todo lo que es adquisición de vivienda o financiar, como hemos visto, que comentaste en Iberaval, todo el tema de financiación de pequeñas compañías, ¿no? Es decir, al final, dentro de las ciudades tienes un ecosistema absolutamente muy completo, ¿no? Y luego hay un tema también muy interesante, que es el tema de sostenibilidad. Es un tema que, como todo el mundo sabemos, le ha perdido un poquito de fuerza, ¿no? A nivel de... Pero estamos hablando que esta estrategia de Smart City es artículo 9, es decir, que es una inversión de impacto y, por tanto, tiene unos objetivos fundamentales desde el punto de vista de cuidar la calidad del aire, como comentaba anteriormente, todo el tema de tráfico, la salud. Es decir, una ciudad en sí mismo, pues es una especie de ecosistema muy, muy completo donde, como decía anteriormente, puedes encontrar muchas oportunidades de inversión, pero no solo en las ciudades españolas, sino estamos hablando de ciudades a nivel global, ¿no? Claro, porque ya que nos ponía sobre la mesa, Gonzalo, algunos nombres propios de empresas que están en ese fondo, en ese piquete de Smart City, más o menos, ¿cuál es el rango de número de empresas que tenéis? Y no sé si nos puedes contar por reparto geográfico cómo está, si son más empresas estadounidenses, son más empresas europeas, si hay foco abierto a otras partes del mundo. Pues mira, el fondo es un fondo de convicción, es un fondo que lo único que hace es seleccionar valores o compañías, tiene en estos momentos 50 valores dentro del portafolio, con lo cual es una estrategia muy de convicción, muy concentrada. Y desde el punto de vista de localización geográfica, yo te diría que el 60% está en Estados Unidos, pero tienes casi un 40% en Europa y tienes aproximadamente el resto, el 10%, lo tienes entre Asia y mercados emergentes, ¿no? Es decir, que está muy bien balanceado entre lo que es Europa y Estados Unidos, pero es verdad que, por ejemplo, como te comentaba, el ejemplo de compañías que he puesto anteriormente, globales, muchas están cotizadas en Estados Unidos, pero el 60% de sus ventas se hacen fuera de Estados Unidos, claro. Con lo cual, esto quizá, te diría que por ventas, estamos mucho más equilibrados. De hecho, por ventas te diría que en la parte de fuera del resto del mundo, excepto lo que es Europa y Estados Unidos, estaremos hablando casi un 20%, para que veamos la globalidad de estas empresas, ¿no? Pero es que tienes miles de ejemplos. Tienes Schneider con la parte de todo componentes eléctricos, tienes a Cone, que es muy presente en China en tema de ascensores, es decir, todo lo que sea eficiencia energética, todo lo que sea aplicar IA en tema de transporte. Sabemos que Singapur, por ejemplo, es la primera ciudad o la pionera en transporte inteligente en donde tienes autobuses sin conductor, ¿no? Ya. Y están intentando, de alguna forma, gestionar de forma más eficiente el tráfico y, por tanto, reducir muchísimo la contaminación, ¿no? También en el tema de lo que es HVAC, que es todo el tema de calefacción, ventilación, aire acondicionado, etcétera, no solamente para edificios, sino también para viviendas. Ya sabemos que uno de los problemas que tiene Madrid, por decirlo un tema muy local, es el tema que muchas de las calderas tradicionalmente eran de carbón, pero muchas están convirtiendo en eléctricas. Si se convierten en eléctricas, la electrificación de la economía está siendo brutal, ¿no? Para reducir esos niveles de contaminación. En Madrid, en particular, sabemos que la contaminación de las calderas es mayor que la contaminación de los coches. Muy poca gente lo sabe, ¿no? Sí. Pero entonces tenemos ese problema de electrificación de todo lo que es el calentar o el acondicionar el tema de viviendas y edificios, pues es fundamental, ¿no? Gonzalo, porque este tipo de empresas que nos estás dibujando, que nos estás explicando, ese tipo de inversión, ¿cuánto de sensibles al contexto no solo económico, que también,
al contexto global, a lo que pueda pasar con unas tensiones comerciales, a lo que pueda pasar con una decisión de tipos, a lo que pueda pasar con la inflación. ¿Cómo le afecta? ¿Cómo le está afectando? ¿Cuál es el recorrido que lleva? Bueno, la verdad es que le afecta, todo el tema de tipos de interés le afecta. Es un tipo de inversión que está muy ligado a todo el tema de infraestructuras, por tanto, el tema de construcción. Es verdad que si entramos en un ciclo ahora de tipos de interés más bajos, y vimos que Estados Unidos los bajó ayer otros 25 puntos básicos hasta el 4%, estamos entrando en un ciclo que debía ser muy favorable, ¿no?, para una estrategia de este tipo, porque, primero, las condiciones financieras son más, vamos a decir, menos complicadas, la financiación va a ser más sencilla y, por tanto, con tipos de interés a la baja y con como decía anteriormente, un crecimiento exponencial de lo que es el crecimiento de las ciudades y las necesidades que estamos hablando de electrificación, del tema de soluciones para el tema de calidad del aire, para el tema de contaminación, para el tema de calidad de vida de las personas, temas de ocio. Es decir, yo creo que ahora mismo sí que entramos en un ciclo en donde esta idea de inversión global puede ser muy interesante porque primero diversificas, segundo, quizá un dato que también poca gente conoce, Rubén, es que las 50 compañías que comentaba, no están en los índices globales. Es decir, solo tenemos un solapamiento con el MSCI World, que es un poco el mercado global equities, del 2%. Es decir, dicho de otra forma, más del 96% de las compañías que tenemos en cartera en esta solución de inversión no están en los índices globales, con lo cual estás diversificando y de alguna forma accediendo a oportunidades que son un poquito distintas, ¿no? Pues es la apuesta de hoy, la propuesta en este foro de la inversión aquí en Capital Intereconomía, este Pictet Smart City que nos ha presentado Gonzalo Rengifo, invirtiendo en ese futuro de las ciudades con todo ese potencial que eso conlleva y ese crecimiento. Gonzalo, un placer como siempre, cuídate mucho, que vaya bien el día, nos vemos. Muchas gracias, hasta la próxima.